La carta a los Gálatas, Pablo realiza una defensa en esta carta a los Gálatas, o como lo hemos titulado también, la carta a las iglesias de Galacia, porque se trata de una zona en Asia, ¿no? En el centro de Asia, en el sur, en la parte sur está Galacia, ¿no? Ya hemos observado esto. Y Pablo en esta carta a las iglesias de Galacia defiende principalmente dos cosas. Dile que está a tu lado, dos cosas. Por un lado, el evangelio puro. Defiende Pablo, como decimos, a rajatabla, así, ¿no? A rajatabla defiende el evangelio del Señor Jesucristo, puro, santo y genuino. No hay otro evangelio, hay uno solo. Y Pablo dice, es lo que yo os he predicado. Y él defiende este evangelio de Cristo en esta carta en contra de los falsos y distorsionados evangelios anunciados. De hecho, yo personalmente considero es la carta que hoy día más deberíamos estudiar y leer, porque hay tantos evangelios hoy día ¿no? Y hay tan poco entendimiento del evangelio de Cristo hoy, ¿no? Y llaman de repente algunas palabras bonitas, algunas palabras amables, y solamente con decir bendiciones ya piensan que es el evangelio. Con el evangelio está bien definido, bien claro en las Sagradas Escrituras. Y Pablo defiende el evangelio de Cristo. Él mismo dice, no es el de él, no se ha inventado en él, no lo ha creado él, ¿no? Algunos teólogos raros, extraños, algunos alemanes por si acaso, ¿no? Pero ya se han multiplicado en otros lados, pareciera también hasta aquí han llegado en algunos lugares, que de repente ellos cambian también el evangelio, y nosotros debemos defender, igual que Pablo en esta carta, defender, hay un solo evangelio. Amén, que es el de Cristo, del reino de Dios. Y lo hace con la realidad que el evangelio predica Pablo, y él dice que ese evangelio no es de hombre ni aprendido de hombre, sino que le ha sido, a Pablo, le ha sido revelado directamente del Señor Jesucristo. Es decir, es como si Pablo hubiera estado con los 12, cuando ahí el Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino, en los alrededores de Galilea y en toda Judea, en todos los lugares, como si Pablo hubiera estado ahí. Pero Pablo no estuvo ahí, por lo tanto le fue revelado todo lo que los discípulos, los apóstoles tienen que aprender durante 3 años y medio, y algunas cosas no han entendido muy bien. A Pablo le fue enchufado directamente por Cristo, revelado y listo, más o menos, no enchufado, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Entonces, aquí vemos, eso es nuestro texto, ahí inicia nuestro texto hoy día, esta mañana, donde dice, mas os hago saber, verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Eso es muy importante, lo que pasamos así por alto a veces, ¿no? Él no lo había aprendido de otra persona, no lo había escuchado el evangelio de otra persona, no lo ha recibido Pablo el evangelio por otra persona, ni lo ha aprendido de hombre alguno. Ni Ananías le predicó el evangelio. Ananías solamente le dijo ya lo que debías hacer. Bueno, bautízate, le dijo. Porque Pablo ya estaba listo para hacerlo, porque ya había recibido el evangelio, ya se había arrepentido, ya tuvo lo que se ha topado Pablo con Cristo, Cristo con Pablo. Entonces de esta manera Pablo puede decir claramente, yo no lo recibí, ni lo he aprendido hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Necesitamos entender, si hoy esta mañana vamos a comprender esto, de que a Pablo le fue revelado el evangelio del Señor Jesucristo. Y segundo, lo que Pablo defiende es el apostolado, su apostolado, de que él es apóstol verdadero de Jesucristo. Él defiende en esta carta su apostolado y su ministerio en contra de los falsos apóstoles y los falsos predicadores, llamándose ellos a sí mismos apóstoles, llamándose a sí mismos predicadores, a sí mismos ministros. Y Pablo defiende su ministerio y su apostolado en esta carta. Y Pablo defiende con la realidad
de que su apostolado y ministerio tampoco es según hombre, ni ha sido escogido por él. No despertó Pablo en algún día, quiero ser cristiano ahora también, quiero ahora también predicar a Jesús. No, discúlpame, vamos a observar un poco Pablo hoy día, ¿no? Cómo él ha sido, ni a su mente hubiera llegado, él escupía cuando alguien mencionaba el nombre de Jesús, ¿me hago entender? Entonces, él no lo ha escogido ser ministro de Cristo, sino Jesucristo mismo llamó a Pablo a Saulo de Tarso. Y la razón de defender tanto su apostolado y el evangelio es que si el apostolado de Pablo es verídico, si él de verdad es apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo y consistente, entonces es también el evangelio presentado por Pablo. El evangelio entonces también es fidedigno y verdadero. Entonces, Pablo observa que está muy vinculado. Si Pablo es genuinamente un apóstol de Jesucristo, lo que algunos decían en su época, no, ese habla en contra de Moisés, habla en contra de la ley, muchas acusaciones de los judíos, ¿no? Entonces por eso lo encarcelaron, vamos a ver esto hoy día. Entonces, sin embargo, Pablo, él defiende su apostolado porque a eso está vinculado directamente su revelación del evangelio de Jesucristo y su predicación. Es decir, si Pablo no ha sido al final apóstol, entonces su evangelio también es falso. Y viceversa. Amén. Gálatas capítulo 1, seguimos entonces desde el verso 13 al 24. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aquí hemos visto algunas líneas del apóstol Pablo donde él relata su vida. Un poco su vida antes de convertirse a Cristo. Relata su conversión a Cristo, todo en muy pocas palabras. Y luego lo que luego hizo, ¿no? A dónde se fue, qué hizo, dónde predicó. Ha sido una manera de resumen muy consistente, presentándose Pablo a las iglesias nuevamente de Galacia, de la zona de Galacia. Parece que el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que más información tenemos de su vida, porque tenemos 2 fuentes principales de su vida, que uno es el libro de los Hechos, escrito por Lucas, donde encontramos mucha información acerca de la vida de Pablo, tanto antes de conocer a Cristo, de cómo conoció a Cristo y lo que él hizo después de estar ya andando con el resucitado. Y la segunda fuente de la información que tenemos para conocer más personalmente a Pablo, a Saulo de Tarso, son las distintas cartas de Pablo. Y Gálatas, lo que estamos estudiando y leyendo en estas semanas, es una de las principales fuentes en los tiempos, porque ahí nos relata, como acabamos de ver, después de 3 años, ¿no? Entonces relata de repente hasta con algún tiempo lo que ocurrió, ¿no? Que son fuentes de información para la vida de Pablo muy valiosas.
¿Cuál fue la vida de Pablo? Vamos a hacer un conteo a través de esos versículos, un poco observar quién era Pablo. ¿Por qué es Pablo lo que es? ¿Por qué hablamos de él? ¿Por qué tenemos tantas cartas de él? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que significa lo que él ha escrito, que no he recibido de hombre alguno el Evangelio, sino Cristo se me ha revelado? ¿Por qué él es también apóstol de Jesucristo y pareciera que en algunos aspectos con más lucidez que los otros apóstoles? Que los otros apóstoles de Jesucristo que andaban con Jesús durante 3 años y medio en Judea, caminaban con Jesús, que en algunos aspectos no tenían la total claridad. En cambio, Pablo, desde el inicio, tiene mucho más cosas claras en lo que es el alcance incluso, el Evangelio de Cristo. Solamente para señalar una sola cosa. Para los apóstoles de Jesucristo, los 12, como son llamados en la Biblia también, los 12, era muy conflictivo. No entendían eso, de predicar el Evangelio de Cristo también a los paganos. No entendían. Predicaban el Evangelio de Cristo solo a los judíos. A los judíos en Jerusalén, en la zona, en la tierra de Israel, en Judea. Y a lo mucho todavía a los judíos donde de repente viajaban en Alejandría, en Éfeso, en diferentes ciudades, les predicaban el Evangelio de Cristo, pero siempre a los judíos. ¿Me explico? Y Pablo fue el primero, así notablemente, a gran escala, que empezó a predicar el Evangelio también a los paganos, a los idólatras, a los gentiles, a los griegos. Hay un relato de Pedro, de cómo el Señor Jesucristo tenía que convencerlo, pero prácticamente como a patadas, para que Pedro predique y entre a una casa de gente pagana. No quería Pedro. Se rehusaba a Pedro. No, yo no puedo estar en esta casa. Yo nunca he estado con gente pagana. Y Jesucristo tenía que forzarle prácticamente, casi empujando. Tú entras aquí y aquí abres tu boca. Lo pueden leer en Hechos 10. Ahí está. ¿Cómo? Pedro tenía que andaba. El más bucón primero no ve. El más que ahí habla. Oh, Jesús, yo no. Se esperaba de él, digamos, que él predicaba el Evangelio ahora a personas, quien sea, no solo a los judíos. Y cuando debía hacerlo a los paganos, no, yo nunca. Todavía entra a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y dice, ustedes saben cuán indigno, cuán impuro es para mí entrar en su casa. Imagínate, recibes una visita y te diga palabras así. Tú sabes que para mí es mucha cosa que yo llegue a tu casa. Yo estoy acostumbrado a llegar a otras casas. Tu casa es muy pobre, tu casa es así, asá, ¿no? Yo no sé para qué me has invitado, pero bueno, no seré tan mal, pero entraría en tu casa así. Oye, imagínate, ¿tú recibes a uno así en tu casa? Ah, bueno, si no te agrada, ahí está la puerta, date la vuelta solamente, ¿sí o no? ¡Fuera! Así entró Pedro a la casa de Cornelio. Ustedes saben cuán indigno para mí, como siendo judíos, entrar en la casa de paganos. Saulo no cambió su nombre a Pablo. Es lo mismo, Saulo, Paulo. Uno es en hebreo, el otro es en griego, nada más. Es como que yo en Alemania me llamo Rainer. Y aquí tan bonito en español, Rainero. ¿No? O rey me dicen también, ¿no? Uy, qué amable. ¿No? Más o menos por ahí no es que haya cambiado el nombre, solamente son otros idiomas. Para dejarlo eso ya claro. Él nació, ¿por qué se llama Saulo de Tarso o Pablo de Tarso? ¿Por qué se llama así él? Porque indica dónde nació. Él nació en Tarso de Cilicia, en Asia, ¿no? En esa curva justamente donde está la tierra de Judea, donde topa ya con Asia y de la vuelta para allá, Asia, todo ahí. Entonces en ese doblaje ahí lo vas a encontrar lo que es Tarso, ¿no? Y ahí nació el apóstol Pablo, o Pablo mejor dicho, Saulo. Y que él nació más o menos, los conteos que hacemos, él nació aproximadamente en el 5 después de Cristo. En el año 5 después de Cristo, más o menos, él nació, Saulo Pablo. Él era judío, su nacionalidad, su religión, su identidad, él era judío. Y era de esta tribu muy interesante en el Antiguo Testamento, de la tribu de Benjamín. Él era benjaminita y además por haber nacido en Tarso tenía de nacimiento la ciudadanía romana. Él, aparte que era judío,
era también romano. Vas a observar eso si tú anhelas, quieres conocer un poco más cuántos derechos y privilegios mejores tenía un verdadero ciudadano romano en el Imperio Romano. Solamente algunas personas tenían la ciudadanía romana en el Imperio Romano. No es que todos lo tenían, sino muchos eran simplemente pueblos anexados, ¿no? Anexados, como los israelitas, como los judíos habían sido, y el Imperio Romano se encargó y gobernó sobre ellos, pero no les transfirió directamente la ciudadanía romana. Solamente algunos lugares y ciudades disfrutaban eso. Tarso era una de esas ciudades donde Saulo nació. Pero él creció y recibió su formación en Jerusalén. Él cuando era ya muchacho, más o menos del año 20 hasta el año 30 aproximadamente se calcula, es decir, cuando era jovencito de 15, 16 años, se trasladó a la ciudad de Jerusalén para recibir su formación ahí, para crecer como un verdadero judío, como un verdadero fariseo. Él quería ser fariseo, de lo que él llegó luego a ser fariseo de fariseos. Y él creció y recibió toda su educación y formación como en el judaísmo en Jerusalén. Eso los muestra en Hechos 26, por favor, versículos 4 al 6, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén. La conocen todos los judíos, o sea, todos los judíos, especialmente en Jerusalén, conocen quién es Saulo, que él había crecido ahí desde bien jovencito, vivía en Jerusalén. 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces él ha sido una de las escuelas más estrictas del judaísmo y de fariseos. Tenían sus escuelas y habían diferentes maestros, ¿no? Y dice: y ahora 6, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado al juicio. Entonces él recibió su formación y su educación religiosa y de vida y de persona. En el judaísmo no se separaba la vida o la formación, digamos, civil, una formación regular, aparte de la religión. Era todo mezclado, ¿no? Recibir educación era ahí totalmente recibido también de la Torá, de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Vayamos entonces a Gálatas 1, 13 a 14 para volver a la lectura. Dice ese título, tenemos 3 títulos. Este primer título aquí ahora en nuestra predicación se llama: viví mi vida según costumbre, Saulo de Tarso. Viví mi vida según costumbre, Saulo de Tarso. Y dice en el versículo 13 al 14: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera las iglesias de Dios y las asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, mucho más estricto de las tradiciones de mis padres. Si ahí vivía el judaísmo, las tradiciones del judaísmo, las costumbres judías, era Saulo de Tarso, Pablo de Tarso. Él vivía estrictamente todas estas normas, porque él había recibido una formación muy estricta de fariseo. De hecho, Saulo de Tarso, Pablo, estuvo en la escuela de fariseo del gran maestro Gamaliel. Gamaliel era el maestro más respetado de los judíos. Gamaliel era nieto del famoso rabino Hillel. Y Hillel en el siglo II antes de Cristo, ¿no? En el siglo I más o menos antes de Cristo, hay 2 maestros del judaísmo, los principales, Shammai y Hillel. Y se diferenciaban en sus enseñanzas, en sus consideraciones del judaísmo. Y Saulo de Tarso estaba en esta escuela del nieto de ese Hillel, llamado Gamaliel. Escúchame, él fue uno de los maestros en el judaísmo posterior. Gamaliel, el primero, es llamado ahí.
Porque después siguen 7 otros que recibieron ya no como nombres solamente, sino como títulos. Luego había un maestro rabino del judaísmo que se llamaba Gamaliel II, que había recibido este título. Entonces, con Gamaliel todo inició esta escuela estricta del judaísmo y de esa escuela de fariseo del judaísmo que siguió después todavía siglos. Y Saulo de Tarso estaba en su escuela, o sea, no era cualquiera. ¿Cuáles eran sus costumbres y tradiciones que él había recibido? Pablo era en la religión judía un personaje muy respetado. Por eso él dice también, ¿no? Todos me conocen, todos saben. Por eso el grito del cielo fue grande cuando él se convirtió. Entonces era muy respetado. Y como ya he mencionado aquí, Pablo vivió su juventud en Jerusalén. Entonces él aprendía las costumbres judías y vivía conforme a las reglas y tradiciones y normas de los fariseos claramente. O sea, todas las normas y tradiciones de fariseo, él los aprendía desde juventud a cumplir. Su vida no importaba nada, sus sentimientos no importaban nada, su opinión no importaba nada. No, él era prácticamente como persona totalmente anulado, solamente el judaísmo, solamente el fariseísmo, solamente las costumbres y tradiciones del judaísmo. Esa es tu vida, esa es tu vida, esa es tu vida, nada más. Olvida de todo lo resto. Así recibió Saulo la educación. Y Jesús hace referencia a estas tradiciones. Es interesante cómo Jesucristo veía esas tradiciones que Saulo de Tarso y otros muchos también aprendía desde su juventud. Dice en Marcos 7, tal vez lo pueden mostrar, Marcos capítulo 7, ¿quieren cerrar esto? Marcos capítulo 7, 8 al 9. Dice el Señor Jesucristo al respecto de las tradiciones judías, de lo que Pablo vivía celosa y estrictamente. Dice Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de bebé, así muchas otras cosas semejantes. Y Jesús les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso es lo que vivía Pablo desde su juventud. Eso lo juzgaba Jesús de esta manera. Viven las tradiciones estricta y celosamente, fabulosamente. Y Pablo dice que él lo superaba a muchos en su religión. Y mira lo que Jesús decía. Deshacen el mandato de Dios, que era mucho más importante, la palabra misma de Dios, para seguir sus tradiciones. ¿Y qué más era Pablo? Pablo era, como él mismo también relata varias veces, y lo muestra también la palabra de Dios, y la historia de la iglesia lo muestra, Pablo era también un perseguidor, pero a muerte de las iglesias de Cristo, de los cristianos. Como era tan estricto, y el mismo Jesús decía estas cosas de las tradiciones de los ancianos, y también Jesús atacaba de esta manera todo el pensar y vivía y tradiciones de Pablo, ¿sí o no? Entonces ellos se pusieron, entre ellos Pablo también, y también muy celosamente a atacar y a luchar y a perseguir a los cristianos. Él también habla de su vida sin Cristo, de cómo asolaba la iglesia de Cristo. Él persiguió y encarceló a los cristianos durante más de 2 años. Más o menos durante 2 años, desde el año 32 hasta el 33 después de Cristo, empezó a perseguir a los cristianos. O sea, realmente estamos hablando, recién iniciándose la iglesia de Cristo, él ya se puso en marcha también para perseguir a la joven iglesia, recién levantándose desde Jerusalén, perseguía y en muchos otros lugares también. Es más, Saulo Pablo tenía tanto acceso que él tenía acceso al mismo sumo sacerdote Caifás, que él recibió directamente cartas de autorización para encarcelar a los cristianos de la época, los primeros cristianos. Pablo relata de su vida anterior, cuando estuvo por última vez en Jerusalén antes ya de morir. Dice Pablo mismo, yo perseguía a los cristianos a muerte. Yo prendía y entregaba a la cárcel a hombres y mujeres. Yo los trasladaba de una ciudad a otra, los presos, para que sean castigados
en Jerusalén. Castigar significa físicamente, o sea, con látigos, encarcelamiento, sin comida, ¿no? Para que sean castigados. Dicen Hechos 22, 3 al 5, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados severamente. Pablo llevaba presos de Jerusalén hasta Cesarea. Pablo aquí, él mismo preso, ¿no? Ahora, es interesante, justamente, cuando él estaba viajando a Damasco, para buscar presos, para llevarlos a Jerusalén, para que sean castigados. Ahí ocurrió lo grande en su vida. Pero antes dice en Hechos de los Apóstoles 26, por favor, 10 al 11, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, escuchen, cuando los mataron, yo di mi voto. Era la parte del juicio, era la parte del Sanedrín. Y cuando se debía sentenciar a un cristiano a muerte, él levantaba su mano también. Entonces, responsable también Pablo de muerte de muchos cristianos. 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo hizo que los cristianos blasfemaran a Jesús, que debían maldecir a Jesús, debían renunciar a la fe en Cristo. Eso hacía Pablo en contra de los cristianos. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido, así se escribe Pablo, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en ciudades extranjeros. Ya no era importante, pero son ciudades paganas. No, si ahí puedo perseguir, encarcelar cristianos, voy donde sea. Hay un pequeño resumen en la carta a los Filipenses, capítulo 3, por favor, de lo que era Pablo. Versos 5 al 6 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, escuchen, a cuanto a celo de Dios, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa era su vida. Él en otras partes dice, él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios, que estaba haciendo lo correcto, de encarcelar a los cristianos, de castigarlos, de hacerles blasfemar y maldecir el nombre de Jesús. Y está de acuerdo también con su voto de que los cristianos se les diera muerte a hombres y mujeres. Que su único pecado para él era que se habían apartado, eran apóstatas de la fe judía y ahora llamándose discípulos de Jesucristo. Ese es su único pecado, para que ahora fueran encarcelados y muertos por el nombre de Cristo. Y Pablo llevó todo esto adelante durante más de 2 años de su vida. Esas eran las costumbres y tradiciones de Pablo. A lo mejor ninguno de nosotros tenemos un currículum vitae antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, de tal magnitud, ¿no? Pero ¿no éramos también pecadores? ¿No éramos también todos unos vivilones o vividores, o cómo se dice? Vividores, comedores, bebedores y toldores que existen. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Uno vivió su vida a mi manera, es mi vida, mis decisiones, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta. ¿Cuál era nuestra moral antes de conocer a Cristo? Mientras yo no daño a nadie, lo que a mí me agrada, mientras yo no daño, no lastimo a nadie, vivo lo que yo quiera. Fiestero, borracho, enamoradas. Y aún encima de todo eso, cuando alguien nos decía, oye, Cristo murió por tus pecados, ¿qué cosa pecados? Yo no soy mala persona. Todavía encima nos considerábamos buena persona, ¿sí o no? Hablo de mí, no de vos, tal vez, no sé.
¿No? Uno se considera todavía una mala persona. Yo no soy mala persona. Yo no necesito que nadie me perdone. A lo mucho pido perdón a mis padres, a mi mamá, cuando de repente algo no le hice caso. Pero después yo soy una buena persona, soy profesional, todo, y qué cosa. Pero déjame vivir mi vida, ¿sí o no? Esa es una más o menos descripción también de tu vida, solo de la mía. ¿Cómo es? Pero ocurrió algo con Pablo. Y justamente cuando él estaba de nuevo yendo a Damasco, yendo de camino a Damasco, a perseguir, a cazar cristianos, a encarcelarlos, y en Jerusalén a castigarlos y a darles muerte. Gálatas 1, 15 a 17 nos relata el mismo Pablo de una manera muy concisa su conversión y su llamado. Gálatas 1, 15 al 17 dice: pero cuando agradó a Dios, miren lo que dice Pablo desde el inicio, cuando agradó a Dios, como antes, digamos, uno dice: ¿y por qué no antes, Señor? Porque cuando agradó a Dios, dile que está a tu lado, cuando agradó a Dios, no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es tiempo de Él. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 16, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Imagínense cómo Pablo resume su conversión y su llamado. El Hijo Jesucristo fue revelado en mí y fue revelado el Hijo Jesucristo en mí para que yo ahora sea parte de ellos que yo perseguía. Imagínate. Eso puede ser solamente por un resultado. Le hacemos hablar a Pablo en el segundo título aquí, es el título de la prédica: me topé con el resucitado Saulo de Tarso. El único que le podía convencer de tal magnitud como él necesitaba era Jesucristo mismo. Él era, no sé cómo compararlo, pues compararlo con algunos que perseguían a gente, a veces por políticas, ¿no? Por otras cosas, los encarcelaba y los mataba. Eso era Saulo de Tarso. ¿Y quién podía convencerlo de no hacerlo más y de convertirse más bien en uno de los que ahora son perseguidos? Lo que él perseguía, ahora él debía convertirse en uno de ellos. Me topé con el resucitado. Eso es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Pablo vio a Jesucristo resucitado y ahí recibió su llamado. Ahí no solo se convirtió, es muy interesante. Pablo no solo se convirtió, sino recibió un llamado. Y su conversión fue el año 34 después de Cristo, más o menos haciendo los cálculos. El año 34 después de Cristo, ahí fue revelado. El mismo Cristo resucitado se paró en el camino de Saulo. Y dice en 1 Corintios 15, 3 al 8, dice, y ahí vemos también el Evangelio: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció el resucitado apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12 apareció el resucitado. 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Los discípulos de Cristo, más de 500, vieron a Jesucristo resucitado también. De los muchos viven aún, otros ya duermen, han muerto. 7, después apareció a Jacobo, el hermano de Jesucristo mismo. Y después a todos los apóstoles, porque habían otros, se recuerdan otros 70 también que fueron enviados también por Jesucristo, a todos los apóstoles. A los 70 se refiere acá. Verso 8. Y al último. Y Pablo dice, como un abortivo, yo no debía estar ni siquiera ahí. ¿Quién soy yo en esta lista? ¿Quién soy yo que está ahí? Cefas, Pedro, el gran apóstol Jesucristo, los 12, estos 500 queridos hermanos que se amaban, que compartían las necesidades de los pobres. 500 ellos tenían derecho, por decirlo así, a ver a Jesucristo.
el hermano de Jesucristo, la madre de Jesucristo, los otros apóstoles, todos los que seguían a Cristo. Ellos podían ver a Jesucristo resucitado. Ellos eran como, digamos, llamados, como, digamos, santos, como llamados dignos de ver a Cristo resucitado. Pero yo el peor ser humano, yo el peor de todos, como un abortivo, yo no debería existir. Yo debía desaparecer de la tierra. Tanto daño he hecho a la iglesia del Señor Jesucristo. Tanto daño he hecho al nombre de Cristo. Tanto daño he hecho a Cristo mismo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? No solamente dijo, ¿por qué persigues a mis siervos? Jesús dijo, ¿por qué me persigues? O sea, hizo un daño a Jesucristo. Y al último de todos, como a un abortivo. Un abortivo significa aquí, no es que una mujer toma la decisión, sino un abortivo significa aquí que una mujer estaba encinta, embarazada, pero por falta de fuerza en su vientre pierde el bebé y es abortado, no tiene más vida ya. Ese es un abortivo lo que Pablo aquí se refiere. Uno que no debía nacer ni siquiera, uno que no tenía ningún derecho de llamarse cristiano. El apóstol Pablo relata en el Hechos 26 las mismas palabras de Jesucristo a él. En el verso 2 al 18 dice, ocupado en esto, ¿ocupado en qué? ¿Qué creen? Ocupado en esto, dice Pablo. ¿Ocupado en qué? ¿Ocupado en qué? ¿En qué estaba ocupado Pablo antes de conocer a Cristo? Perseguir. En eso estaba. Esa era mi vida. Mi existencia era perseguir a Cristo. Esa era mi bandera. Voy a perseguir a Cristo, voy a matar a cristianos, voy a encarcelarlos, voy a castigar, los voy a meter a la cárcel, que no puedan comer semanas, que sufran por abandonar nuestra religión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. 13. Cuando a mediodía, está hablando su testimonio a un rey, al rey Agripa, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Yo te he hablado, dice Jesús aquí, para un fin, para un propósito. No solo para que disfrutes mi perdón, no solo para que disfrutes mi vida y te bendiga, sino porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ahora te voy a enviar, para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, qué tremendo. Jesús se acercó a Saulo de Tarso, no simplemente para que se convierta y ya no persiga más. Todo lo contrario, lo voy a convertir en un perseguido ahora. Y el más perseguido del imperio se convirtió. El más buscado, ¿sabes quién era luego? Saulo de Tarso, ahora llamándose seguidor de Cristo, hablando en contra de Moisés, hablando en contra de la ley, en contra de Jerusalén, en contra del templo. Búsquenlo, mátenlo, encarcelenlo, lo que sea. Faltaba como los gringos, ¿no? Un premio ahí, $1 millón, ¿no? Por su cabeza. El más buscado. En eso convirtió Jesucristo a ese hombre. A partir de este acontecimiento dramático en la vida de Pablo, pero todo ha cambiado en comparación con la vida anterior. En este instante, Pablo perdió todo. Muchas cosas que él ganaba en su vida anterior y muchas cosas que le eran importantes y lo que para otros era muy importante en este instante, perdió todo.
en un segundo que Cristo resucitado se presentó ante él. Pero por el Cristo resucitado, escúchame, es muy importante esto. Pablo no simplemente se convirtió a Jesús, sino Cristo resucitado se presentó ante él. Solo de esta manera, este hombre ha podido ser totalmente transformado y cambiado absolutamente. Dice Pablo mismo en Filipenses 3, 7 al 8, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Repito, ¿qué era Saulo de Tarso antes de conocer al Cristo resucitado? Tenía fama, tenía todo, dinero también, claro, dinero, tenía fama, reconocimiento, tenía medallas, que el mejor cumplidor en su época de la ley judía, de los costumbres y tradiciones judías, fariseo de fariseo. Tenía en los ojos de los judíos de esta época, del Sanedrín, el trabajo más elegante, más honrado, perseguir a los cristianos. Saulo tenía el renombre en su vida. Y Pablo dice, todo he perdido, todo lo tengo ahora por basura. Lo que ahora me interesa es Cristo, es conocer a Cristo. Ese mismo Cristo que yo antes quería matar y perseguir, ahora Él es mi Señor, Él es mi Rey. Amén. Eso es gracias al Cristo resucitado, para que nos demos cuenta cuán importante es Cristo resucitado. Amén. Pablo tuvo un encuentro único en toda la historia cristiana hasta hoy. Esto nunca más y no se va a repetir. Escúchame bien, es muy importante para que entendamos la magnitud de lo que ocurre acá. Esto no se va a repetir. Y no se ha repetido en toda la historia de los 2000 años, en la historia cristiana, que nuevamente un Pablo haya visto, un hombre como Pablo haya visto a Cristo resucitado y que Cristo le ha convertido en lo que Pablo llegó a ser. No existe otra persona que tuvo una revelación tan importante, tan impresionante de Cristo. Todos los demás discípulos de Cristo, en anteriores tiempos y también en el día de hoy, hemos conocido a Cristo. ¿Cómo? ¿Tú cómo has conocido a Cristo? ¿Cómo has conocido a Cristo? Bueno, yo he conocido a Cristo porque alguien me predicó. En la plaza de Berlín alguien me predicó, me dijo, el Señor Jesucristo murió por tus pecados, ¿no? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Yo, por la ayuda de Dios, solamente por el Espíritu Santo, dije, sí quiero. Y oró por mí, voilà, ya era un cristiano. Así, en un instante me convertí. Una pequeña evangelización. ¿Tú cómo has conocido a Cristo? ¿Alguien te predicó? ¿Un amigo? ¿Un compañero? ¿Un familiar? Tal vez un desconocido, como en mi caso. Yo, esta persona que me predicó, nunca más lo vi en mi vida después. Hubiera querido, tal vez en un rato Dios me da la oportunidad para dar las gracias que haya tenido este valor, para hablarle a este gringo alemán. Bueno, él era también alemán por si acaso, ¿no? Entonces, pero nunca más lo he visto en mi vida después. Pero alguien nos ha predicado, eso quiero que entendamos. Alguien nos ha llevado a los pies de Cristo, ¿sí? Pablo fue llevado a los pies de Cristo por Cristo resucitado. Quiero que captemos la idea, es muy importante, para que captamos quién es Pablo en la Biblia. No es, uno de los apóstoles. No son los apóstoles. Es muy importante en la Biblia. Pablo fue llamado por Cristo desde una oscuridad y un abismo tan profundo que pocas personas siquiera hayan vivido. El llamado y la conversión de Pablo es relatado por la palabra de Dios, donde dice en Hechos 22, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, Pablo se convirtió en un testigo de Cristo resucitado, ejemplar como nunca después un hombre se convirtió en testigo de Cristo en toda la historia cristiana, por si acaso. Es decir, no existió después otro Pablo, no existe más. Existe un apóstol Pedro, existe un apóstol Juan, todo muy importante también en la escritura, ¿no? Sumamente importante, inspirado por Dios, pero un Pablo, tal con esta conversión que él tuvo, no hubo más después. Quiero que captemos la idea. Jesús mismo dijo estas palabras, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, Pablo para Jesús, el peor de los seres humanos, podemos decir. Y Jesús dice, este me es escogido
instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque justamente, por eso es una teoría no más mía y de otros también. Porque Dios esperó de que Pablo todavía persiguiera, encarcelara y diera su voto para matar a cristianos. ¿Por qué Dios le agradó? ¿Por qué? Bueno, no le agradó, ¿no? Sino, ¿por qué Dios esperó? Y después de 2-3 años de persecución de los cristianos, a Dios le agradó ahora mostrar Cristo resucitado a Pablo. ¿Por qué así? Porque de esta manera sería el más potente testigo entre los judíos y paganos del Cristo resucitado. Porque los que andaban con él siempre, claro que van a hablar de Jesús, claro que van a decir que ha resucitado, pero un Saulo de Tarso, que en esta época todo el mundo lo conocía, y de repente él perseguía a los cristianos, ahora se ha convertido en ser perseguido por el mismo nombre que él perseguía antes. Ese es un testimonio único en la historia de la iglesia de Cristo. Él es un testigo de la resurrección de Jesucristo. Amén. Él va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, los paganos, de reyes y también de los hijos de Israel. Pablo es instrumento escogido. Amén. Pablo decía, como habíamos leído, y al último de todos, como a un abortivo que no tenía derecho ni la posibilidad de vivir más, me apareció a mí. Según la opinión de Saulo de Tarso, entendiendo luego quién era Cristo, si se lo hubiera preguntado a Pablo, ¿qué debía Jesús hacer contigo? ¿Qué hubiera respondido Pablo? Me debía aplastar como un mosquito. Eso debía hacerme. Eso debía hacerme Jesús. Me debía aplastar como un mosquito que le estaba molestando. ¿Me hago entender? Por eso Pablo dice, soy un mosquito que no tenía ni derecho a vida. Soy como un abortivo. Me apareció a mí. 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe lo que ahora Pablo empezó a sentir? Si yo me esforzaba, perseguía a cristianos, a matar a cristianos, a encarcelar a cristianos, ahora me voy a esforzar 100 veces más para predicar su nombre en todas las naciones. Si antes no me costaba y hacía cualquier esfuerzo, a cualquier ciudad viajaba, ahora más todavía voy a viajar, no para perseguir, sino para anunciar y pronunciar y predicar su nombre. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de tu vida. Amén. Eso es Cristo resucitado, el que tiene ese potencial, cambiar a un hombre, a una mujer de tal manera. Amén. Nuestra conversión a Cristo. ¿Cómo es nuestra conversión a Cristo? Nosotros debemos reflexionar nuestras vidas. Y ocurre algo muy interesante. El mismo Pablo habla de esto. En ti, en mí, no hay un menos poder que el siguiente. El mismo poder del resucitado mora en ti. Y este poder del resucitado puede transformar mi vida, tu vida también. No necesitamos ser los mismos de siempre. Podemos ser transformados totalmente. Si antes en la vida sin Cristo nos esforzamos por cualquier cosa en nuestra vida, dinero, conocer gente, fama, estudios, ir a tal colegio, a tal universidad, rajarnos para la vida. Ahora estamos en Cristo. ¿Cómo debemos rajarnos por su nombre? Porque actúa en nosotros el poder de la resurrección de Cristo. Amén. No es cualquier poder que actúa en ti y en mí. Es el mismo poder de la resurrección actúa en ti poderosamente para transformarnos y para hacer aún mucho más, mucho mejor de lo que hemos hecho antes para nuestras vidas. ¿Cuánto nos esforzábamos? Nada nos costaba ir al partido, ir a la disco, ir a cualquier cosa, llegar tarde a la casa, nos peleábamos con nuestros padres, ¿sí o no? De nuevo hablo de mí, no sé si tú. Cualquier cosa hacíamos, cualquier esfuerzo.
Les agradezco que hemos venido hoy día aquí a nuestro culto de la resurrección de Cristo. Amén. Pero así debemos venir, así debemos esforzarnos. A rajatabla debemos servir a Cristo. Y no, me da ganas. Amén. Y Pablo, para finalizar esta mañana, para no extender más, el tercer título. ¿Se acuerdan del primer título? Viví mi vida en mi costumbre, Saulo de Tarso. Me topé con el resucitado, Saulo de Tarso. El tercer título es: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo está esclavo de Cristo. Ya no soy Saulo de Tarso, no por cambiar el nombre, sino mi identidad ha cambiado. Ya no me da el valor de que yo haya nacido en Tarso, mi ciudadanía romana, todo eso es ahora basura para mí. De que yo era tal, hoy día mi identidad, duela a quien duela, no me interesa. Pablo decía: ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ahora Cristo vive en mí, y lo que Él quiere vivir en mí, eso lo vivirá Él, porque yo soy esclavo de Cristo. Amén, amén. Y Él decía en Gálatas 2:20, justo esas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en el resto de mi vida, hasta que me saquen la cabeza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo también murió por mí, por mis pecados, por todas las maldades que yo he hecho contra su nombre. Aún así me ha perdonado. Yo he blasfemado el nombre de Cristo y aún así me ha perdonado. Lo peor, me ha perdonado. Entonces cualquier otra cosa te puede perdonar Cristo también a vos. Amén. A veces pensamos, no creo que Dios me pueda perdonar. No creo que Dios te pueda perdonar todo pecado, toda maldad, cualquier cosa. Solamente en tus momentos más oscuros, aunque esté en tu vida, recurre a Cristo. Rinde tu vida a Él. Dile: Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Quiero vivir para ti. Ya no quiero vivir yo, Señor, sino tú ahora vives en mí. Quiero vivir todo lo tuyo, Señor. Amén. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Amados, el encuentro con el Cristo resucitado transforma totalmente una vida. De Pablo perseguidor a Pablo apóstol, servidor, esclavo de Jesucristo. Tú y yo también, Él nos ha convertido y llamado en servidores de Cristo para su honra, para su gloria. Amén. El Cristo resucitado es el centro de toda tu vida, de toda mi vida. El Cristo resucitado es nuestra existencia misma cristiana. Toda vida cristiana pierde su valor absolutamente sin la resurrección de Cristo. Vivimos en Él, en Cristo, y el poder de su resurrección. Vivimos por la resurrección de Cristo. Amén. Oraremos. Señor, tú has resucitado. Verdaderamente tú, Jesús, has resucitado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. Damos gracias, Jesús. Tú te has levantado desde la tumba. Tú te has levantado desde el lugar de los muertos. No fue un acto de teatro. No fue una filosofía. No fue cualquier cosa que los hombres en el tiempo se han inventado. Cristo resucitado es la verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Y hay momentos donde también lo vivimos y lo experimentamos. Gloriosos momentos, Señor. Pero queremos vivir por fe en ti, Señor. Queremos ir adelante, Señor, en el poder de tu resurrección. No queremos decir nunca más: creo que eso Dios no puede perdonar. Si tú eres capaz de perdonar todo pecado, tú has muerto por todos nuestros pecados. Cristo muerto en la cruz por mis pecados. Es el evangelio, amados. Él murió por mis pecados. Él murió por tus pecados.
No hay nada que Dios no pueda limpiar en tu vida. No rehusas nada delante de Él. Dile: Señor, he pecado aquí. Señor, he hecho eso. Lamento, Señor. Perdóname, Señor. Y Él te va a perdonar instantáneamente. Ni va a esperar 1000 años. Te va a perdonar en ese instante. Gracias, Señor. Gracias por manifestar tu poder también en nuestras vidas. De hacer una nueva vida, un nuevo pensar, un nuevo corazón, un nuevo matrimonio. Sea un nuevo hijo, sea un nuevo padre, sea una nueva madre. En ti, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. A ti te adoramos, Cristo. A ti te amamos. Y tú nos preparas, Señor. Aún para tiempos difíciles, tú nos preparas. Porque el poder de tu resurrección nos fortalece. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.